Buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenidos una vez más a este tiempo devocional. Buenos días, Señor, este programa que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días en oración, iniciar nuestros días meditando en la palabra, para entregarle a Dios nuestras cargas, para entregarle a Dios nuestros problemas, para adorarle. Esa es sobre todo la motivación que tenemos al empezar este tiempo de oración, este tiempo dándole gracias a Él y reconociéndolo a Él como nuestro Dios, como nuestro Rey y Señor. Hemos venido estudiando en el libro de Josué cómo Josué fue conquistando reino tras reino, ¿verdad? En los últimos capítulos nos muestra, nos da un resumen, ese capítulo 12, el capítulo 11, el capítulo 12, de cómo Josué fue apoderándose de toda la tierra, fue teniendo victoria tras victoria. Veíamos en el día de ayer cómo nos relataba el capítulo 12 acerca de todas esas victorias, de todos esos reyes que derrotó Josué, y llegábamos a la conclusión de que había muchos reyes que derrotar en nuestra vida. Había muchos reyes que derrotar. Hay unos hombres fuertes que se han apoderado de la tierra, y nuestro deber, o el mandato de Dios más bien, es que erradiquemos a esos entes, a esos reyes que están tomando posesión de lo que nos pertenece a nosotros. Pero nos encontramos en el capítulo 13, o sea, después de ese resumen, ya nos encontramos a un Josué anciano, a un Josué, nos dice la Biblia, entrado en años, que viene a terminar sus días dándoles un buen consejo y, como siempre, dándoles una buena motivación al pueblo de Israel. Y vamos a mirar qué les depara, con Josué. Dice el capítulo 13: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda: todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el geseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los sabeos. Al sur, toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad, y los territorios de los gesureos y de los maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual
había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los gesureos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Vamos a ver entonces que aquí nos cuenta una cosa totalmente sorprendente. El capítulo 3 entonces representa una transición abrupta. El resto de José cuenta qué sucedió 5 a 7 años después del cruce del Jordán. Los capítulos 13 al 22 nos presentan una lista de títulos de propiedad de la nueva nación. Entonces miremos que Dios le va entregando la tierra. Dios le fue entregando la tierra a cada uno de las tribus como prometió. Pero aquí nos encontramos algo sorprendente. Y es que dice, estando Josué ya viejo, entrado en años. O sea, ya Josué era un anciano. Ya Josué estaba en sus últimos, digamos que llegando a sus últimos años. Pero aquí dice, Dios le dijo, tú eres ya viejo, eres de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Mire, uno a veces piensa que todo terminó aquí, en el versículo 24 del capítulo 12. Después de conquistar 31 reyes, uno a veces dice, no, pues ya terminaron los hijos de Israel. Pero ¿qué va? Estábamos equivocados, porque todavía había mucho trabajo. La historia nos dice que aún después de todas esas victorias, todavía les quedaba mucho terreno. Todavía les quedaba buena parte por poseer. O sea que esto nos lleva a una gran conclusión, y es que a veces pensamos que con tantas victorias que tenemos, que ya el Señor no tiene nada más que hacer, que ya el Señor no tiene muchas cosas para hacer en nuestra vida, y nos relajamos. Muchas veces nuestra vida después de todo eso se relaja. Entramos en una zona como de confort, de relax espiritual. Pero se nos olvida que todavía hay mucho terreno, que todavía hay muchas cosas por hacer, que todavía hay mucha tierra por conquistar. Y me llama la atención cómo nos dice aquí la palabra de Dios, y le dice a Josué, tú eres ya viejo, eres de edad avanzada. Y aquí este capítulo, mire, el capítulo 13 y el capítulo 14, pues nos dan una motivación, digamos, a las personas que ya tenemos nuestros años, a las personas pues que ya no somos tan jóvenes. Ahora, no somos tan viejos, pero tampoco somos tan jovencitos. Tampoco tenemos esa vitalidad que tienen los de 25, 30 años. Pero aquí nos dice, no entre en su zona de confort, no entre en una zona de relax. Todavía hay cosas por hacer. Todavía hay proyectos por emprender. Todavía Dios tiene cosas para entregarnos. Todavía Dios tiene tierra que quiere que conquistemos. Y aquí está el gran secreto. Dice, esta es la tierra que queda. Y aquí nos dice el versículo 2 en adelante, esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos, de los gesureos, y empieza a nombrar una cantidad de regiones. Mire, había mucha tierra todavía. ¿Y qué pasaba? Pues que el pueblo de Israel debía ser diligente en seguir tomando acciones. Ahora, ya Josué no iba a estar. Ya Josué estaba entrando en sus años de retiro, digamos así. Le correspondía al pueblo ir avanzando. Le correspondía ya a cada tribu ir tomando acciones. De la mano de Dios, obviamente. De la mano de Dios. Pero le correspondía a cada tribu ir tomando acciones para ir conquistando cada una de esas regiones. Cuando
iniciamos el libro de Jueces, nos encontramos una triste realidad. Aquí me les voy a adelantar un poquito. En el libro de Jueces nos encontramos en esos primeros capítulos, que es la continuación del libro de Josué, la continuación de esta historia. Cómo los hijos de Israel no cumplieron la tarea como la tenían que cumplir. No exterminaron a todos esos pueblos, sino que a muchos los dejaron. A muchos los dejaron libres, a muchos los dejaron ahí. No cumplieron con lo que Dios les dijo. Luego esos pueblos se volvieron como una espina en sus costados. Luego esos pueblos se volvieron un problema para ellos. Y aquí me llama la atención cómo Dios le manda a Josué, dice: esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, los territorios de los filisteos. Y aquí nos menciona los 5 príncipes: el Geseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo. Mire esto, toda la tierra de los filisteos. Y luego más adelante nos dice que ellos, bueno, en el libro de Jueces, que ellos no los exterminaron. Al no exterminarlos, pues esos pueblos quedan ahí y se convierten luego en un problema. Y más adelante los encontramos en el libro de Jueces, en el libro de Primera de Samuel, esos filisteos y esos pueblos haciendo guerra contra el pueblo de Israel. O sea, se convirtieron son enemigos del pueblo de Israel. Eran pueblos que vinieron a dañar, hicieron mucho daño. Y de hecho los filisteos hoy en día pues son como los antepasados de los palestinos. De los palestinos que hoy en día le dan tanto problema a Israel. De hecho, ahí están. O sea, la tierra de Israel actualmente tuvo que ser repartida entre israelitas y palestinos. Y los palestinos están metidos. O sea, Palestina, digamos que es un país dentro de otro. Dentro del Estado de Israel hay un país llamado Palestina. ¿Cómo funciona ese país llamado Palestina? Y es que han asignado ciudades o regiones o sea, están bajo ese control palestino. O sea que cuando usted y yo vamos a Israel, nos encontramos que aquí estamos en Israel y que si avanzamos un poquito más, pasamos un control y estamos en Palestina. Y que un pedacito más volvemos a entrar en territorio de Israel. O sea, no sabe uno nunca dónde está. Entonces miremos esto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Porque todo eso viene del hecho de que Israel no conquistó, no obedeció lo que Dios le dijo en su palabra. Mire, como hijos de Dios, no podemos entrar en la zona de relax. Todavía queda mucho terreno. No importa los años que usted tenga. Todavía tenemos que seguir siendo diligentes. Tenemos que seguir siendo diligentes en hacer la tarea, en conquistar esa tierra que Dios quiere que conquistemos. Hay mucha tierra, hay mucho territorio. Es hora de tomar decisiones. Y aquí hay una palabra en el versículo 6. Dice: todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré. Dice aquí, dice el Señor: yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Mire que Dios le da una palabra a Josué. Y luego le dice aquí, le da un resumen de las tierras que repartió Moisés, de las victorias que repartió Moisés. Dice: porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés, estamos en el versículo 8, recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Y empieza a relatar todo lo que repartió Moisés al otro lado del Jordán. Pero mira lo que dice el versículo 13: mas a los jesureos y a los macateos
no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. ¿Qué es Jesús y qué es Maaca? ¿Qué representan estos pueblos a nivel espiritual? Pues Jesús se traduce como puente, más o menos. O sea, Jesús se traduce como puente y los macateos representan opresión. Eso es Maaca, opresión. O sea, dejaron unos pueblos libres, dejaron unos pueblos vivos y se convierten luego en un problema. Por eso, mire, amados hijos de Dios, la lección que aprendemos hoy. Cuando Dios nos llama a exterminar, cuando Dios nos llama a tomar decisiones, a exterminar cosas en nuestra vida, no las deje ahí. No deje cosas, no deje cabos sueltos en su interior. Porque esos cabos sueltos luego se le crecen otra vez. Luego se le crecen. Hay que arrancar, hay que permitirle al Señor que arranque, que desarraigue de nuestras vidas esos reyes. Porque luego se convierten en un tremendo problema. Luego se convierten en nuestros enemigos. Sigue diciendo el relato en el versículo 14. Vamos a continuar aquí leyendo un pedacito más. Dice, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Esbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jaasa, Cademot, Mefaat, Kiriataín, Sibma, Sadet Sahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas del Pisga, Bet Gesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, el cual derrotó Moisés. Dice, y a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, desde hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Esbón hasta Ramat Mispa y Betonim, desde Mahanaim hasta el límite de Debir, y en el valle Betarán, Bet-Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Seón, rey de Esbón, el Jordán y su límite, hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Me llama mucho la atención esta sección, cómo empieza y cómo termina, con el mismo tema. Se está repartiendo la herencia, ¿verdad? Se está repartiendo la herencia, se está repartiendo la tierra. Pero recalca, a la tribu de Leví no dio heredad.
Esto puede parecer muy injusto, ¿verdad? ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los encargados, era una tribu escogida para, para adorar a Dios, para el servicio a Dios. Era una tribu escogida para, para tener las familias sacerdotales. Ellos eran los servidores. Ellos eran los que ministraban. Ellos eran los que oraban. Ellos eran los que tenían a su cargo las cosas espirituales. Mire que era toda una tribu y eran mucha gente. Mientras mientras las demás tribus pues tenían muchos soldados, muchos guerreros valientes, muchas personas de renombre. Los levitas desarrollaban otro tipo de guerra, la guerra espiritual. Ellos eran los que permanentemente estaban orando, los que permanentemente estaban clamando, los que permanentemente estaban al servicio de las cosas de Dios. Era una tribu escogida para ese fin. Pero dice que a la tribu de Leví no dio heredad. ¿Por qué no dio heredad? Uno puede pensar, pero qué injusticia, ¿verdad? ¿Cómo una tribu se quedó sin tierra? Porque era la tribu escogida. Dice, los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. Dios escogió esta tribu. Dios escogió esta tribu. A lo mejor a usted y a mí también Dios nos escogió como siervos. Ahí hay unas personas que son escogidas por Dios para ser siervos. La Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Y entonces, sí, y la verdad es esa. De toda la grey de Dios, pues no todos son llamados a ser ministros, no todos son llamados a ser pastores, no todos son llamados a ser líderes. Los que hemos sido llamados a ser líderes, aquí la palabra de Dios nos dice que Él nos da una heredad especial, una heredad espiritual, una herencia espiritual. Nos da una herencia y es un privilegio. Los levitas no tenían una propiedad, pero Dios de todos modos no los iba a descuidar. Dios no los iba a descuidar a ellos. Más adelante nos encontramos con que Dios le dice a Josué que le diga a cada tribu que le dé una tierra a los levitas, una tierra para vivir. Ellos tenían unas ciudades, lo que llamaban las ciudades de refugio. Esas ciudades eran de los levitas, esas ciudades eran de los sacerdotes. Ellos tenían unas ciudades para vivir dentro de cada tribu. O sea, los levitas quedaron repartidos por toda la región, por todas las tribus. O sea, no había ciudad donde no hubieran levitas. No había ciudad donde no hubieran representantes de la tribu de Leví. Siempre había un levita entre ellos, un levita destinado a ministrar. Dios nos ha permitido a muchos tener ese honor del sacerdocio, del liderazgo espiritual. Y dice que la heredad, o sea, nuestra heredad es Dios. Dice aquí en el versículo 33, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos. El Señor era su heredad. El Señor era su herencia. Y ahí viene otra de las grandes lecciones. En Él tenemos una herencia escogida. Ahora usted me dirá, pero ¿cuál es la herencia que Dios tiene para mí? ¿Qué herencia tiene Dios para mi vida? Esa herencia los términos de esa herencia, yo lo he dicho muchas veces. ¿Sabe dónde la encontramos? En el libro de Efesios. Ahí encontramos. Todo el libro de Efesios nos relata cuál es la herencia para usted y para mí. Y lo primero que nos dice el libro de Efesios, ahí en el versículo 3, es que somos herederos de toda bendición espiritual en las regiones celestes. Somos herederos de las arras del Espíritu de Dios. O sea, somos participantes de una herencia, la herencia de Dios, la herencia del Padre. Las profundas riquezas del Padre son nuestras.
usted y yo podemos recibir esa herencia y tenemos ese privilegio. Mire qué especial. Ahora, Dios no descuidó, ya hablándolo a nivel global y para terminar este devocional, vemos cómo Dios confirmó y cumplió la promesa que le había dado a los hijos de Israel. Cada uno de ellos, de cada tribu en general, estaba esperando recibir la posesión de esa herencia. Estaba esperando recibir esa tierra, ese pedacito de tierra. Algunos recibieron ciudades, muchas ciudades. Dios no descuidó en ningún momento a cada uno de ellos. O sea, y vivieron luchas, vivieron muchos tiempos de guerra, tiempos de desespero, muchas cosas, pero al final Dios les dio. Al final Dios les dio la herencia que estaban esperando. Vale la pena esperar en el Señor. Vale la pena luchar. Dios siempre al final nos dará la herencia por la que hemos luchado. Pero no quiere decir esto, que entonces vamos a esperar con los brazos cruzados. Vamos a esperar sentados en un sillón hasta que llegue. Para usted ver realidad o ver hecho realidad esos sueños y esa herencia en su vida, pues usted debe una vez más esforzarse y ser valiente y tomar decisiones. De eso se trata. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo dándole gracias a nuestro Padre Dios. Padre Santo, en esta mañana te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre, que es grande y poderoso. Te damos gracias. Gracias, precioso Rey y Señor, porque en ti podemos tener vida, gozo y libertad. Padre Santo y poderoso, yo hoy vengo a adorarte. Vengo a darte gracias por estas cosas tan grandes y tan especiales que hasta hoy has hecho en nuestras vidas, Señor. Padre, pero hoy nos dices que todavía queda mucho por hacer, que todavía hay muchas cosas que tú nos quieres entregar. Hoy, Padre Santo, disponemos nuestro corazón. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para escuchar tu voz, para escuchar qué es lo que tú quieres que hagamos y para dejarnos guiar, Señor. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos, Señor, a someternos cada día. Aleja de nosotros todo orgullo, toda altivez, toda arrogancia, el creer que ya no hay nada que hacer con nosotros. Hoy quedamos, Señor, en tus manos, porque tú nos dices hoy en tu palabra que todavía queda mucha tierra por conquistar. Todavía queda mucho por hacer. Y no importa los años que tengamos, Señor, no importa la edad que tengamos, tú todavía quieres tratar con nosotros. Tú todavía, Señor, quieres hacer cosas grandes y sobrenaturales en nosotros, en nuestras vidas, Señor, en nuestra mente y corazón. Amado Rey, Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti para pedirte que hagas esa obra, Señor. Que extermines, como dices tú en tu palabra, a todas esas naciones que habitan en los rincones, Señor. En esos rincones del corazón. En esos lugares más recónditos. Yo te pido, Padre Santo, que tomes nuestras manos. Hoy, Señor, te pedimos que desarraigues, que extermines de nuestra vida todas esos entes espirituales que no nos dejan avanzar. Ayúdanos, Señor, a conquistar esos terrenos, esos territorios para ti, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias, precioso Rey, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que harás en nuestra vida y en nuestro corazón. Yo te alabo, Padre,
y te bendigo en esta mañana. Encomendamos nuestros días a ti una vez más, que te pedimos, Padre Santo y Poderoso, que nos guíes, que vengas con nosotros, que nos llenes con tu amor y con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.